Señor Carnero, ¿pretende usted pasarse el mandato dedicándose a esto o va a empezar a ejercer de alcalde en algún momento? Usted vendió el cuento de que se iba al Senado para defender los intereses de este ayuntamiento, cuando en realidad demuestra que va a intentar usar la alcaldía para poner este ayuntamiento al servicio de Génova. Durante los 8 años que estuvimos gobernando, el Grupo Municipal Socialista jamás presentó ninguna moción remitida desde Ferraz. Hoy tampoco lo hacemos. Porque esto no son las Cortes Generales y nuestro trabajo como concejales no consiste en esto. Usted también se comprometió hace 2 meses con los grupos a evitar este tipo de mociones. Usted nos mintió a la cara, señor Carnero. No solo he impuesto por la fuerza esta moción, sino que ya nos advirtió en la Junta de Portavoces de que hará lo mismo cuando le venga en gana, es decir, cuando se lo manden, para luego ni siquiera atreverse a defenderla usted personalmente. Lo cual es entendible, porque no solo está fuera de lugar, sino también fuera de tiempo. El que se presenta mañana a la investidura no es el señor Sánchez, sino el señor Feijóo. Si al menos fuera una moción para reivindicar el proyecto de gobierno del Partido Popular para España, pero es evidente que carecen de él. Si lo tuvieran, no traerían la moción. El señor Feijóo debería haberle dicho al rey que no contaba con apoyo y no haber hecho perder el tiempo a todo el país. Cuesta recordar en esta Cámara una iniciativa tan absurda y tan desesperada como esta. 1. Dan por hecho el fracaso de su candidato. 2. Utilizan los ayuntamientos para intentar deslegitimar una hipotética investidura de alguien que ni siquiera el rey ha encargado presentarse a ella. Y 3. Cargan contra una ley que no existe, como el soterramiento, que tampoco existe. Si el tema es muy sencillo, señor Carnero, en España, al presidente del Gobierno no lo eligen los ciudadanos, lo elige el Congreso de los Diputados. Al igual que al alcalde, que tampoco lo eligen los ciudadanos, lo elige la corporación. Es decir, que ser la lista más votada no equivale necesariamente, señora Jiménez, a ganar las elecciones. Las elecciones las gana quien obtiene los votos requeridos de la Cámara. Estas son las reglas del juego. Son sencillas y son iguales para todos. Cuando ustedes ganan, no hay problema. Todo perfecto. Pero cuando ustedes pierden, las reglas no valen, el resultado no es válido y, claro, esto es lo que no puede ser, señores del Partido Popular. Y el ejemplo lo tenemos aquí mismo. El señor Puente encabezó la lista más votada en las municipales y, sin embargo, esa misma noche asumió su derrota, porque estaba claro que ustedes tenían un pacto con la ultraderecha. Hemos perdido, dijo el señor Puente, con toda naturalidad, sin dramas. El señor Puente no se dedicó a presionar al PP en busca de concejales tránsfugas, ni se arrastró para pedirle a usted, señor Carnero, que le dejara 2 añitos gobernar, como ha llegado a hacer el señor Feijóo con el señor Sánchez. ¿Puso alguien en duda su legitimidad como alcalde, señor Carnero? No. Pero ustedes sí cuestionaron la del señor Puente en 2015, obtenida de la misma manera. ¿Alguien discutió la legitimidad del señor Aznar o la del señor Rajoy cuando fueron investidos presidentes? Tampoco. Pero ustedes la del presidente Zapatero, sí, y la del presidente Sánchez, también. ¿Y saben por qué? Porque desde hace 20 años, si no es con mayoría absoluta o fracturando al PSOE, ustedes son incapaces de gobernar este país. Esa es la dura realidad. Y cuando pierden, su único afán es impedir, como sea, que gobiernen los demás. Lo vimos en 2004, cuando crearon ustedes la teoría de la conspiración de los atentados del 11M, ¿se acuerdan? Provocados, por cierto, por una guerra en la que ustedes nos metieron. Lo vivimos también en 2018, cuando perdieron una moción de censura tras la sentencia de la Gürtel y, en represalia, decidieron el bloqueo del Consejo del Poder Judicial, que dura hasta el día de hoy. Y volvemos a verlo ahora, en 2023. Se repite la misma historia, lo vimos en 2016. Ustedes fueron la lista más votada, pero tampoco sumaban y apretaron al PSOE hasta arrancarle una abstención de 15 diputados porque, claro, había que hacerlo por España. Pero cuando 3 años después fue el PSOE la lista más votada en 2 ocasiones, el PP se negó en redondo a corresponder esa abstención. Y resulta que eso mismo también era por España. No es de recibo su concepto de la democracia, señor Carnero. Lo que sirve para que el PP gobierne es por España, pero lo que sirve para que gobiernen los demás es contra España. Miren, los demás no tenemos culpa ninguna de que su partido sea incapaz
de sumar los apoyos necesarios para formar gobierno en este país por quinta legislatura consecutiva, que se dice pronto, ni de que hayan sido incapaces de convencer a los españoles para que les den una mayoría suficiente, aunque sea sumando con la extrema derecha. Ni tenemos la culpa de que hayan fracasado en sus desesperados intentos, sus desesperadas negociaciones con otras fuerzas políticas para conseguir su apoyo. Este es su problema, señores del PP. Resuélvanlo y dejen en paz a España. Dejen de hablar en su nombre, que España sabe hablar y lo hace en las urnas. España no necesita permiso del PP para tener gobierno y para avanzar. Y no necesita que ustedes la patroneen. Cuando no pueden gobernar España, la desean todos los males, que se rompa, que caiga, que ya la levantaremos nosotros, ¿se acuerdan? Siempre es la misma historia, pero la realidad se impone, señor Carnero. Hoy España, les pese lo que les pese, está más unida y es más fuerte que cuando ustedes abandonaron el gobierno hace 5 años. Lo que se va a romper es el Partido Popular, porque su estrategia de crispación y antipolítica ha fracasado. Eso es lo que ustedes tienen que asumir. Muchas gracias. Miren, no sabemos qué pasará mañana en la investidura del señor Feijóo. No sabemos si habrá repetición electoral y tampoco sabemos qué fórmulas se plantearán respecto al asunto de Cataluña dentro del marco constitucional, como es lógico. Eso ya se verá. Pero es curioso que en su moción ustedes mismos ensalcen la ley de amnistía del año 77, definiéndola como un instrumento para la consolidación de nuestra democracia útil para la reconciliación nacional. Es curioso. Elogian aquella ley porque no es la posible amnistía lo que a usted les aflige, ni mucho menos, sino el no poder impulsarla a ustedes desde el Gobierno. Este es el asunto de fondo. Sí, si gobernara el Partido Popular, manejarían la hipótesis de una amnistía como un acto audaz de patriotismo. ¿Y saben por qué? ¿Vieron ustedes la portada del ABC del año 2017 donde el señor Rajoy planteaba una amnistía? Así que no me lo estoy inventando. Elogian aquella ley, como digo, porque lo que les fastidia es no estar ustedes en el Gobierno. El Partido Popular de Aznar del 96, porque era el PP, ¿no? El del 96 era el PP, no habría dudado en plantear una medida de gracia en una situación como esta. Y no hace falta imaginárselo, la historia nos lo corrobora. Para poder gobernar, el señor Aznar hizo las mayores cesiones de la historia a Cataluña. 30% IRPF, supresión de gobernadores civiles, Guardia Civil de Tráfico, gestión de puertos, educación, etc. Negoció con la banda terrorista ETA, cuando existía, cuando mataba. 4 meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el señor Miguel Ángel Rodríguez dijo que no debe haber vencedores ni vencidos. Al año siguiente, el señor Aznar dijo: nos abrimos a la esperanza, al perdón y a la generosidad con los asesinos, y anunció que estaba dispuesto a cambiar la política penitenciaria. Ha escuchado bien, señora Carvajal, dispuesto a cambiar la política penitenciaria. Firmó casi 6.000 indultos, incluidos 16 a terroristas. El Partido Popular hizo todo aquello y mucho más. Y fíjense, España no se rompió. En las siguientes elecciones, el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta. Y aún así, sin necesitar el apoyo de los nacionalistas, volvieron ustedes a pactar... Señor Herrero, tiene que terminar. Señor alcalde, un debate tan importante, me queda poco. Lo ruego que no nos lo censure, lo ha traído usted. Lo ha traído usted, no yo. Por favor. Vaya terminando, señor Herrero. No nos censure la palabra, por favor, en un asunto de Estado tan importante. Con la conmoción nacional que estamos viviendo, por favor. No sería democrático por su parte. Estaba diciendo que el señor Aznar en el año 2000 pactó con los nacionalistas teniendo mayoría absoluta, sin necesitarlos. Fíjense ustedes. Y a nosotros, lo decimos claramente, eso nos pareció, nos parece y nos parecerá que es hacer política. Que ustedes renunciaran a ella hace muchos años no les da derecho a negarnos a nosotros su ejercicio. Pero hay un asunto más de fondo, y ya acabo, señor alcalde, hay un asunto más de fondo en esta cuestión. Porque si ustedes gobernaran hoy, aunque ustedes gobernaran, y explorasen esa vía de la amnistía, ustedes se enfrentarían a un desgarro interno. Porque el Aznar de hoy censura lo que el Aznar de entonces hubiera estado dispuesto a hacer, porque no quiere que nadie sea más importante que él en la historia del Partido Popular.
Este es el asunto más de fondo. Son los egos, que como usted sabrá son un lastre para las organizaciones. No solamente pasa en el PP, es la condición humana. En el PSOE ya no manda Felipe, ya no tenemos ese problema, ni el aparato ni los varones, mandan los militantes. Y eso es lo que nos revitaliza y garantiza nuestro futuro. Tomen nota ustedes, suelten lastre, atrévanse a recorrer ese camino y ya verán cómo nos encontramos sirviendo con altura a nuestro país. Muchas gracias.